¿Qué tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El presidente de la República, Leonel Fernández, pidió al Senado que se modifiquen 8 contratos de préstamos que ya fueron aprobados por el Congreso Nacional, pero que deben ser ajustados a la tasa actual del dólar. La Dirección General de Impuestos Internos anunció que las recaudaciones de los primeros 5 meses del año crecieron un poco más de 5.000 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del 2010. Las recaudaciones de este año fueron de 85.140.7 millones de pesos. Aunque reconoce el derecho a protestar, el superintendente de bancos, Ivanjo N.G. Cortiñas, reveló que la huelga general convocada para el próximo lunes tendría un impacto negativo sobre el Producto Interno Bruto, el cual costaría más de 1.000 millones de pesos diarios. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosagna Ruiz y quien les habla, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa. Hoy, Rosagna, hay una serie de temas nuevos, pero yo quiero comenzar hablando del tema de esta huelga que se está programando y que se está anunciando. Yo creo que los ciudadanos dominicanos debemos ser, en algunos casos, comedidos y en otros presentar acciones que puedan ser reconocidas por la sociedad. Todo el mundo sabe que estos movimientos huelgarios en una situación como esta, incluso por los argumentos que se exponen para los fines de hacer reclamaciones, todo el mundo sabe, reitero, que son movimientos que tienen un matiz político. Yo no sé cómo los partidos adoptan acciones y son capaces de hacer declaraciones públicas abiertas cuando están pretendiendo llegar al poder, apoyando este tipo de movimientos, porque saben que mañana, si es que le tocare la oportunidad de ser los administradores de la cosa pública, van a ser lo primero que van a estar condenando y criticando a estos movimientos, porque entonces le va a tocar a ellos esos movimientos, que son movimientos que se lo hacen a todos los gobiernos. Y lo grande es que son movimientos costosos para la sociedad, no se resuelve nada. En la mayoría de los casos hay situaciones desagradables y lamentables de personas que a veces salen heridas o muertos en protestas. Se paralizan las actividades comerciales y productivas. Y hay un gran elemento, Rosagna, en este asunto, y es que en una economía como la dominicana, donde el 56% o más de la fuerza de trabajo está en el sector informal, esto está indicando que son actividades que dependen del día a día, de lo que pueden hacer cuando salen en la mañana hasta que regresan en la noche a sus casas, o en otros casos son actividades que están en lugares donde hay mucho movimiento y donde hay muchas situaciones conflictivas y provocadoras de este tipo de cosas. Entonces se está afectando a una cantidad de gente que vive de esos pequeños negocios, de esas actividades informales, los cuales tienen que dejar de trabajar ese día, y ya para ellos representa una situación que, más que defensa, como se pudiera argumentar en una actividad de esta naturaleza, lo que hacen es perjudicarlos, porque aquí hay mucha gente que depende de lo que puede hacer cuando sale en la mañana de su casa a hacer cualquier tipo de actividad fuera de lo que es la economía formal. Por ejemplo, un carro público, un vendutero,
cualquier persona que esté en ese tipo de actividades sale perdiendo. Ese día no puede llevarle a su casa el sustento de su familia y de sus hijos. Y obstaculizan a los que tienen que ir a su trabajo. Y entonces, con el exactamente, entonces las huelgas, es como dicen los empresarios, estamos en un país libre, en un país democrático, donde todo se puede hacer, pero a veces los huelguistas quieren impedir que la gente que quiere ir a su trabajo lo haga. Quieren obligar a la gente a que apoye los movimientos, quieren para que se pueda vender la idea de que son movimientos exitosos. Entonces quieren forzar situaciones para que la gente obligatoriamente tenga que quedarse en su casa, aun cuando no esté de acuerdo con este tipo de movimientos. Entonces eso es como la antítesis o el otro extremo de lo que pudiera ser un gobierno represivo, porque si tú le criticas al gobierno que sea represivo, como a veces ocurre en situaciones, tú también estás haciendo lo mismo cuando estás obligando y forzando a la gente mediante protestas y mediante actos y mediante agresiones para que no puedan hacer el trabajo del día a día, aun cuando no esté, porque en la mayoría de los casos la gente no está de acuerdo con eso. Tienen que quedarse en su casa para no correr el peligro de una situación que se pueda dar en una de esas protestas. Entonces yo creo que eso no es valedero, nosotros no vamos a resolver nada con esos movimientos, lo que sí vamos a hacer es empeorar la situación que estamos pasando en estos momentos por los choques externos que estamos viviendo en la economía dominicana. Sí, yo diría que, mira, ojalá prime la sensatez, Luis, y un llamado a la reflexión ciudadana, porque el mundo, señores, está en medio de un panorama complejo, difícil, incierto, con un periodo post-crisis global que va a tomar tiempo, indefinido, con muchísimas implicaciones para economías pequeñas y abiertas no productoras de petróleo como la República Dominicana. Ese entorno internacional difícil y adverso reduce el margen de maniobrabilidad, el margen de poder tener una economía como la que puede exhibir hoy la República Dominicana, con las necesidades y las limitaciones que todos estamos conscientes, pero todavía con una estabilidad macroeconómica, con paz social, con seguridad y con un turismo que depende mucho de esta situación. Entonces yo pienso que es un flaco servicio al país, precisamente a los mismos sectores que están, entre comillas, representando, porque lo triste que uno ve, Luis, es que estos mismos líderes, cuasi liderazgo que tú ves en estos movimientos, son los que después se sientan en mesa de negociaciones buscando prebendas unilaterales que no responden a los supuestos intereses que quieren defender. Yo pienso que es un derecho legítimo constitucional reclamar ordenadamente, presentar alternativas, soluciones, pedir cuentas, pero parar un país, señores, afectar el sector productivo, el sector comercio, el sector transporte, el funcionamiento de una sociedad, además del costo económico que eso representa, la imagen país, y en un momento donde lo que necesitamos es pasar estas aguas turbulentas por los choques externos que está viviendo el mundo entero. Entonces yo pienso que esto se va a revertir contra los mismos partidos que están auspiciando, porque cuando vean el balance y el resultado, señores, es perder por perder. Eso no suma a nada. Pero estamos en una sociedad libre y democrática, pedimos que en medio de la cordura prime la prudencia, y que efectivamente podamos, ojalá que la sensatez pueda llegar a estos líderes y puedan realmente repensar y dejar sin efecto. Ser razonable, porque hay muchísimas formas de pedir, de pedir cuenta, como tú dices, de protestar y de hacer las cosas, pero ordenadamente. Claro. Tú no puedes obligar a la gente. Buscar otros canales. Por ejemplo, el sector empresarial. El sector empresarial está preocupado. Y está reclamando que, si bien es cierto que se reconoce la libertad de la gente para hacer ese tipo de cosas, que no se entorpezca las actividades productivas, porque lo que se está afectando es a la economía nacional. Y en la mayoría de los casos a las personas más vulnerables, a las que se supone que están defendiendo. Entonces, estas son cosas que hay que pensarlas, porque tú tienes que saber que el tema del choque petrolero no es un asunto que se pueda manejar desde el punto de vista de la política económica de un gobierno. Aun cuando el gobierno tiene cosas que se le pueden criticar en el gasto y en ese tipo de cosas,
no es verdad que el tema principal que estamos pasando aquí sea un problema del gobierno, es un problema de la economía mundial, Claro. es un problema de los precios internacionales del petróleo De y de las sus materias efectos primas. en la economía dominicana. Así Y eso es. no se va a resolver con una huelga, Ni con un cambio de gobierno. Si mañana los precios tienen que llegar a $150 el barril, van a llegar y usted puede hacer 1000 huelgas por acá y los productores de petróleo, los que mercadean este producto, Ni saben dónde ni está el se mapa van a a veces. enterar de eso. Así que busquemos la vía, porque la única forma de resolver los problemas es trabajando. Claro. Trabajando y esforzándose. Planteando soluciones y aunando Y eso esfuerzos. es lo que el país necesita. Sector público y sector privado. En el programa anterior habíamos dicho, Luis y amigos y amigas de Agenda, que íbamos a ampliar un poquito el comentario con relación a dos avisos que sacó el Banco Central en esta semana en los medios. Uno relativo al cumplimiento de la ley de recapitalización del Banco Central. Y gracias a Dios que ya lo Pina Acevedo y Temístocles Montaz desautorizaron las desafortunadas declaraciones del señor Bengoa. No me voy a referir ya en eso, ya creo que fue evidente. Pero sí quería decir, señores, que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República Dominicana, al 30 de junio, dio cumplimiento a todo el calendario de programas que se había establecido. Se había dicho en la prensa que había un atraso, y es que ese pago no se hace mensual, está calendarizado por una serie de bonos ya emitidos, 82.000 millones, y en función de distintos vencimientos, abril, junio, septiembre, octubre, diciembre, se van cumpliendo esos pagos parciales durante el año. Pero lo importante es que aún sin recibir los recursos contemplados bajo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para cubrir este año los intereses de los bonos de recapitalización, el gobierno hizo un esfuerzo extraordinario y pagó los intereses al 30 de junio, de manera que ahí no hay ningún tipo de atraso, lo cual para fines de la revisión con la carta con el fondo, la colocación de los bonos soberanos, pues allana todos los caminos. Pero algo que me llama la atención, Luis, es que veo al querido amigo economista Volmar y otros economistas todavía preguntando, señores, ¿por qué hay que recapitalizar el Banco Central? Parece que no se acuerdan del pecado original de la crisis del 2003, de que se encontró en el 2004, señores. Se triplicó la emisión monetaria en la República Dominicana, o sea, la masa monetaria, lo que circula, los billetes y monedas que están en la economía, se decidió triplicar para pagar esos depositantes en efectivo, y esa monetización excesiva y ese manejo inadecuado de recoger después esa liquidez a tasa al 60 y con certificados a 30 días generó un cuasi fiscal de un 4% del PIB, que hoy por hoy está en un 1.2% del PIB. Pero ¿qué sucede? El Banco Central, cuando llegaron estas autoridades, hizo un programa integral, hizo un primer perfil que cambió la deuda de certificados. En vez de estar a 60, hoy está en un promedio a un 15%, y en vez de plazo a 30 días está hasta 7 años, más de un 90%. Creó también el COPRA para la realización de los activos, pero también se necesitaba la ley de recapitalización. ¿Por qué? Porque esa deuda es del gobierno, es fiscal. El Banco Central pagó por cuenta del Estado ese dinero, pero tiene que recogerlo, y por eso tiene un stock de certificados de más de 200.000 millones de pesos. Si no entra ese dinero de los bonos de recapitalización, no hay posibilidad de que el Banco Central pueda ir desmontando gradualmente ese stock de certificados y devolver la holgura a la política monetaria para poder generar una política más neutral que no afecte el tema de las tasas de interés y el crédito al sector privado. Y la producción. Eso es algo totalmente, señor, el fundamento de la estabilidad macroeconómica a largo plazo está cimentada en que podamos darle esa fortaleza a la política monetaria del país. Es una necesidad que lo reconoce no aquí en el Banco Central, en el mundo, en todos los bancos centrales del mundo, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en todas partes. Yo no sé por qué el señor Bengoa, que suscribió esa ley y que la tuvo en su mano tanto tiempo, todavía hoy por hoy no la acaba de entender, no sé si es que no la acaba de entender. Pero hablando del otro tema del comunicado, que se refería al manejo de las reservas internacionales del Banco Central en el presente año,
había salido un artículo de un periodista, el amigo José Javier, refiriéndose a que se había registrado una importante disminución de las reservas internacionales, pero efectivamente esa disminución estaba prevista, no ha sido algo coyuntural, sino que estaba prevista en el acuerdo con el fondo y está también explicada por el tema del impacto del shock externo por el aumento de los precios del petróleo. Al cierre del diciembre del 2010, la meta que se había establecido con el Fondo Monetario, escuchen bien, el Banco Central la había cumplido, no solamente la había cumplido en el tope fijado, sino que tenía una holgura de 266 millones de dólares por encima de ese tope establecido. Ahora con la revisión a marzo, esa holgura, o sea, por encima del tope establecido cuantitativo, había en exceso reservas para cumplir con el acuerdo con el fondo en 145 millones de dólares en marzo y 266 en diciembre. Y hoy por hoy sigue esa holgura. El Fondo Monetario, como no han entrado los recursos que están también establecidos en el presupuesto y en el mismo acuerdo, tanto por los desembolsos del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario y por la colocación de los bonos soberanos, ahora en la revisión reciente que ya está para conocimiento del directorio se hizo un ajuste de ese tope cuantitativo de las reservas y si se mide hoy por hoy quedaríamos con 300 millones de dólares por encima de lo que nos había establecido como mínimo el Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir, señores, que el Banco Central tiene reservas más que suficientes conforme a los estándares que se establecieron con este organismo y que esa disminución estaba prevista y está explicada también por el aumento que ha significado para el país la factura petrolera, porque cada 10 dólares que aumenta el barril significa 400 millones de dólares más en importaciones del petróleo para la República Dominicana. A eso se impacta también el tema eléctrico y todo lo que tiene que ver con los alimentos. Con relación a la tasa de cambio, efectivamente, señores, mira, tener una depreciación enero-junio 2011 de apenas un 1.8%, cuando tenemos una inflación acumulada de 4.6% y cuando vemos que países de América Latina lo que tienen es una apreciación que afecta a la competitividad de los sectores generadores de divisas, señores, debe darse un galardón a lo que es exhibir esa estabilidad relativa de la tasa de cambio que ha reducido los márgenes de intermediación precisamente por la competitividad que hay en el mercado cambiario que se mueve con la oferta y la demanda y que el Banco Central solamente suaviza oscilaciones bruscas hacia arriba y hacia abajo que puedan poner en peligro la estabilidad relativa de esa tasa de cambio y por ende ejercer presiones inflacionarias en las cuentas externas del país. De manera que ese compromiso de la autoridad monetaria y del presidente de la República con la estabilidad macroeconómica está intacta y garantizada con y sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso está más que probado, Rosana. Históricamente la gente sabe en este país, los agentes económicos, los organismos internacionales y el capital financiero internacional saben muy bien cómo se manejan las cosas cuando hay unas autoridades monetarias como la que tiene ahora mismo la República Dominicana. Este tema de las reservas es un tema especializado y a veces los medios de comunicación sin ninguna mala intención manejan el tema y generan comentarios que pueden ser interpretados por gente que no conoce la situación de manera errónea y entonces dar lugar a situaciones que pueden crear incertidumbre, pueden crear desasosiego y entonces provocar situaciones que no corresponden a una realidad sino a especulaciones que se dan entre los agentes cuando perciben que una situación pudiera ser problemática. La aclaración que hacen las autoridades está muy bien, porque primero le dan a entender a los medios de comunicación, a los agentes económicos, que no hay ningún problema en lo relativo al cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional y que incluso el propio Fondo Monetario Internacional, en vista de que hay un retraso en lo que es la evaluación del acuerdo y en la carta de intención, aceptó bajar las metas hasta que entren los recursos del Fondo Monetario Internacional que están previstos, incluso presupuestados, y ya incluso aprobado la ley de bonos para que el gobierno pueda salir
a mercadear esos títulos. Ahora, ¿qué pasa? Si tú das una información de esta naturaleza preocupante y la comunidad financiera internacional la percibe como una situación de riesgo, entonces lo que tú vas a encontrar es que cuando tú salgas a mercadear estos títulos en el mercado internacional vas a tener que negociarlo en peores condiciones sin que realmente haya una situación difícil y complicada. Entonces, por esta razón, hacen muy bien las autoridades con hacer las aclaraciones del lugar para que los agentes económicos entiendan desde el punto de vista de quien tiene que manejar la situación y explicársela a la opinión pública, que la situación no tiene nada de complicado y que además en el comunicado de política que hace el Banco Central siempre se da en el último párrafo la información de que las autoridades están pendientes de cualquier situación que se esté presentando en la economía que pueda poner en riesgo la estabilidad macroeconómica para fines de salir al frente y tomar las medidas precautorias de manera preventiva, no correctiva, porque el problema es que si tú lo haces correctivamente, ya deja que el problema se desarrolle y la situación es peor. Entonces, eso es una característica que hay que reconocerle a estas autoridades y por ello yo entiendo que este es un tema que no debería manejarse de una manera que pueda generar expectativas que afecten el criterio y la decisión de los agentes económicos. Claro, así estos comunicados están en la web del Banco Central, www.bancentral.gov, pequeña.do. Vamos a una pausa y regresamos con los invitados de esta noche.